Buenos días. Sigamos adelante con pasajes, con textos de la Biblia. Vamos a hablar de un evangelio muy hermoso y del evangelio de San Marcos en el capítulo 11, versículo 20. El poder de la fe. Ese es el texto, el poder de la fe. Es un evangelio chiquito, pero muy importante. El poder de la fe del Evangelio de San Marcos en el capítulo 11, versículo 20. El poder de la fe. Y dice el Evangelio que otro día muy de madrugada, cuando pasaban por el lugar donde Jesús había pasado, Pedro le dijo: Maestro, la higuera que tú maldeciste está seca hasta de la raíz. La higuera que tú maldeciste un día anterior se ha secado hasta de la raíz. Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes tienen fe, podrán decir a ese cerro: quítate de ahí y tírate al mar. Si ustedes no dudan en su corazón, todo lo que pidan se les concederá. Si ustedes no dudan en su oración, todo lo que pidan se les concederá. Yo les digo a ustedes: pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen a una puerta y una puerta se abrirá. Y vieron los discípulos que la higuera se había secado totalmente, y Jesucristo también les dijo: si ustedes no perdonan de corazón a sus compañeros, tampoco el Padre Celestial los perdonará a ustedes. Esta es palabra de Dios. Es un evangelio chiquito, pero muy hermoso. Un evangelio chiquito del Evangelio de San Marcos en el capítulo 11, versículo 20. El poder de la fe. Hoy hablamos de esta maldición que Cristo maldice la higuera porque fue a buscar higos y la higuera no tenía higos, sino solamente hojas. Y vemos como un día anterior Jesús pasa por ahí y maldice esa higuera. Y Pedro, otro día cuando pasaban muy temprano, Pedro le dice al Señor: Señor, la higuera que tú maldeciste un día anterior se ha secado hasta de la raíz. Pero Jesús les dijo: si ustedes tienen fe y todo lo que pidan con mucha fe, se les concederá. Si ustedes dicen al mar: levántate de ahí. Si ustedes dicen al cerro: levántate de ahí y tírate al mar. Si usted no duda en su corazón, se le concederá. Así como dice la Escritura, todos se les concederá. Tengan fe, y todo lo que pidan con esa fe se les concederá. Pero si traes una ofrenda al templo y tienes problemas con tu enemigo, ve, reconcíliate con él para que
el Padre Celestial te perdone. Tú cuando reces, reza en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, Él te premiará. Hoy Cristo nos invita, nosotros somos esa higuera. El ser humano somos esa higuera lleno de debilidades, lleno de pecados, lleno de perturbaciones, lleno de dudas. Por eso Cristo les dice, si ustedes no dudan en su corazón, crean que ustedes podrán decir a ese cerro, levántate de ahí y tírate al mar. Pero si hablamos de ese cerro, de mover ese cerro y tirarlo al mar, sería fanatismo. Cristo no está hablando de los cerros de tierra. No. Cristo está hablando de los cerros de odio que tienes en tu corazón, de los cerros de avaricia, de los cerros de codicia, de los cerros de ambición, de los cerros de gula. Por eso dice, dirás a ese odio que guardas en tu corazón, a ese rencor que guardas en tu alma, dirás a ese cerro de odio, ya no te quiero conmigo, ya no te quiero conmigo, sal de mí. Como Cristo le dice a este joven endemoniado de Gerasa, sí, sal de ese hombre. Y al instante el demonio salió de este joven que vivía toda su vida en el pecado, que vivía toda su vida en la desgracia, que vivía toda su vida en una vida llena de odios, una vida llena de codicias, llena de avaricias, llena de perturbaciones. Por eso Cristo hoy te invita, dirás a ese cerro de odio, a ese corazón lleno de mentiras, a esa alma llena de soberbia, levántate de aquí y tírate al mar. Y todo, absolutamente todo lo que pidas en la oración, con mucha fe, si no dudas en tu corazón, te sucederá, porque escrito y escrito está. Todo lo que pidas con mucha fe, lo conseguirás. Pero si vas al templo y tienes un problema con tu hermano y me traes una ofrenda, yo no te recibo la ofrenda. Primero ve, reconcíliate. Primero ve, encamínate con tu hermano para que seas perdonado. Porque si ustedes no perdonan a sus compañeros de corazón, también mi Padre que está en el cielo, Padre Celestial, no los perdonará a ustedes. Hoy vemos en este texto tan bonito y tan chiquito de la maldición de la higuera. Vemos como el maestro Pedro siempre se anda fijando en cosas que el maestro hace porque él quiere aprender. ¿Qué dice? Que otro día, muy de madrugada, pasaban por el lugar que un día anterior el maestro había maldecida aquella higuera. Y Pedro le dice, maestro,
La higuera que ayer maldeciste está seca hasta de la raíz. La higuera que ayer maldeciste se ha secado hasta de la raíz. Pero Jesús le contesta con una contestación muy valiosa. ¿Sí? Les aseguro que todo lo que ustedes pidan con mucha fe se les concederá. Podrán decir a ese cerro de odio, a ese cerro de mentiras, a ese cerro de codicias, a ese cerro de gula, a ese cerro de lujuria, a ese cerro de orgullo: ya no te quiero dentro de mí. Sal de mí. Quítate de ahí y tírate al mar. Y todo lo que pidas, si no dudas en tu corazón, se te concederá. Porque escrito y escrito está. Por eso, si no perdonas de corazón a tu compañero, tampoco mi Padre Celestial los perdonará a ustedes. Cristo nos pone de ejemplo ese cerro, esa higuera, para aumentar nuestra fe, para darle un tiro importante al hombre viejo. Nos invita a empezar a vivir en la presencia de Dios, a vivir dentro del camino de Dios, a vivir junto de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque le está diciendo, les aseguro que si ustedes piden con mucha fe, podrán decir a ese cerro: levántate de ahí, sal de mí y échate al mar. Y así sucederá. Todo lo que pida con mucha fe, lo conseguirá. Pero Cristo hoy no se me confunda. No está hablando, porque ya dije hace rato, sería un fanatismo. ¿Cómo voy a decirle a ese cerro de tierra que está plantado: oye, levántate y tírate al mar? Pues sería un pinche fanático, ¿no? Cristo me está hablando de los cerros que hay dentro de mí, de las ganas de la mujer ajena, de las ganas de la jovencita nueva. Dirás a ese cerro de lujuria, ¿sí? De lujuria, a ese cerro de deseos carnales, dirás a ese cerro: quítate de ahí y tírate al mar. Y todo lo que pidas en la oración con mucha fe lo conseguirás. No te me confundas, no te me confundas, ¿eh? No vayas a querer llevar una máquina y quitar ese cerro de tierra y llevarlo hasta el mar, porque te va a ir de la chingada, ¿eh? Estoy hablando de los cerros de odio que hay dentro de ti, de las trabas satánicas que le pones a Cristo. Estoy hablando de esos cerros, de ese cerro de mentiras, de ese cerro de lujurias, de ese cerro de codicias, de ese cerro de apegado al dinero, de ese cerro de apegado a los bienes de este mundo. ¿Por qué? Quítate de ahí. No te quiero. Sal de mí y échate al mar.
y todo lo que usted le pida para bien de su bienestar, se le concederá. Para bien de su bienestar, se le concederá para que usted esté bien, para que usted viva en paz con sus hermanos, con sus hermanas, con su madre, con su padre, con su hijo, con su hija, con su abuelo, con su abuela, con su hermano, con su hermana, para que usted viva en paz. Bendiciones para su familia. Si hoy gusta leer este pasaje chiquito del Evangelio de San Marcos en el capítulo 11, versículo 20, sí, el poder de la fe. El poder de la fe. Pero ese poder vamos a utilizarlo para bien de nuestra persona, para bien de nuestros hermanos. Sí, vamos a decirle a ese cerro de odios, a ese cerro de gulas, a ese cerro del querer tener y tener y tener y tener y amontonar y amontonar. Recuerden bien la palabra del Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, versículo 12, ¿sí? Querer y querer y querer. Así le pasa al que amontona para sí mismo y no amontona para Dios. Usted amontone para Dios. Usted junte para Dios, para que Dios lo bendiga, para que Dios le ayude a sacar esos cerros de dentro de usted, esos cerros de tanta maldad, esos cerros de tanta ambición, esos cerros de tanta presunción, de tanta codicia, de tanta avaricia, de tanta lujuria, de tanta mentira. Dirás a ese cerro: quítate de ahí y échate al mar. Así sucederá. Todo lo que pida en la oración con mucha fe lo conseguirá, porque escrito y escrito está. Todo lo que pida, todo, sí, pero para bien de su persona y para bien de sus hermanos. Gracias, hermanito. Gracias, hermanita. Que Dios te bendiga.